Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar el día de hoy hablando de la regresión lineal. Vamos a seguir hablando y explorando el concepto de la línea recta y vamos a hacer un pequeño ejemplo en Excel, a ver si así, no sé si Excel va a ser más complicado o menos complicado que R, pero ustedes tangiblemente van a ver el modelo y creo que eso siempre es bueno. Y vamos a empezar entonces con nuestra sesión, pero antes, si tienen alguna duda de algunas tareas anteriores o algo, siempre podemos volver un ratito en estos primeros minutos, con gusto las atendemos. Para aquellos que se están poniendo al día, pues sepan que siempre hay un espacio para esto, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, ¿no? Bien, entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Bueno, ahí está mi PowerPoint. Y hoy mi pantalla. Ahí está. Entonces, nosotros ya habíamos visto esto de los mínimos cuadrados. Y déjenme, espérenme. Que no borré eso. Bien, entonces, en la clase pasada estuvimos hablando de cómo nosotros íbamos a modelar la relación entre dos variables que son cuantitativas. Esto a través de un modelo de regresión lineal. Entonces, una de las cosas que estuvimos diciendo es, hicimos el chiste de los economistas que se fueron a cazar y que uno le pegó 5 metros a la derecha y otro 5 metros a la izquierda y entonces se pusieron a celebrar, ¿no? Entonces, esa es la lógica que nosotros hacemos, ¿no? Cuando nosotros tenemos aquí, nosotros tenemos nuestra variable independiente, siempre va aquí, y nuestra variable dependiente va acá. Yo lo que estoy diciendo es que a ciertos valores de X van a haber ciertos valores de Y. Entonces, lo que yo tengo, por ejemplo, acá, este valor de Y, yo le voy a llamar Y gorrito, porque es el que proviene de acá, ¿no? Entonces, en esa línea recta nosotros vamos a poder predecir los valores de Y a partir del valor de X y a partir de un intercepto, ¿no? El intercepto es el valor, si este fuera 0, cuando X vale 0, este valor de acá es el intercepto, ¿no? Es el valor cuando X vale 0, ¿no? Y entonces nosotros lo que tenemos acá es que obviamente cuando nosotros hacemos un gráfico de dispersión, lo que nosotros vamos viendo que nosotros vamos viendo acá que este puntito, por ejemplo, es en realidad una coordenada que tiene un valor de X y un valor de Y. Entonces, todos los puntitos que yo tengo en mi gráfica son datos que yo observé, son personas a las que yo medí, son individuos que yo hice una medición sobre ellos y las pongo en el gráfico. Entonces, lo que nosotros ahorita estamos viendo es cómo podemos hacer con esos puntos que me está dando nuestra muestra, cómo podemos hacer para saber si esto es significativo para la población, ¿no? Entonces, ¿no? Nosotros lo que sabemos es que esa línea recta no va a pasar por todos los puntos. Entonces, acá lo que nosotros tenemos es que a este valor de X, por ejemplo, el punto observado de verdad era este, ¿no? Y entonces nosotros vemos que hay una diferencia entre lo que yo estimé y lo que pasó de verdad. Eso es lo que nosotros consideramos como el residuo, lo no observable o el error, ¿no? Entonces, este valor de acá va a ser mi error, ¿no? Entonces, también aquí yo sobreestimé, ¿no? Sobreestimé, mi modelo está sobreestimando el valor verdadero. Veamos este otro caso, ¿no? Este caso de acá, según la línea, yo debería de estar acá, pero lo que pasó en realidad fue esto. A este valor de X, yo predigo esto, pero ocurre esto. Entonces, esto es lo que conocemos también
como un error. Hay errores que van a ser positivos y hay errores que van a ser negativos en términos de que las distancias van a ser más grandes o van a ser más pequeñas, ¿no? Entonces, nosotros no podemos huir de esos errores. Lo que vamos a querer, y una de las cosas, y por eso va a ser bien importante que nosotros sepamos cómo los errores se comportan, ¿no? El tener el comportamiento de los errores y que yo tenga control sobre cómo se comportan esos errores va a ser fundamental cuando ya veamos la parte de los supuestos. En este caso, yo voy a querer primero, ¿no? Que voy a querer que esa media pues sea muy cercana a cero, que por construcción sí nos va a dar un poquito eso, pero también si pensamos en que esas distancias a lo mejor pues sí pueden ser cero, pero a lo mejor yo quisiera sacar la varianza de ese error e imaginarme que tanto ese error se está moviendo alrededor de ese cero, porque ustedes ya saben, como todo lo que hemos visto en estadística, que la media ya no la podemos estudiar solita, siempre va a ir acompañado de su error estándar, y son datitos que vamos a ir viendo en los outputs de los paquetes estadísticos, ¿sí? Entonces, vamos a continuar porque, bueno, esto ya habíamos hablado un poquito de este concepto del error, ¿no? Entonces, nosotros cuando estamos haciendo nuestras predicciones, lo que nosotros vemos es que nosotros no estamos prediciendo el valor específico de Y, porque eso va a ser muy difícil, pero sí su valor medio, ¿no? Entonces, el valor esperado de Y, ¿no? Dado un valor de X, va a pasar por esa línea recta, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros nos vamos a imaginar. En este gráfico se ve un poquito mejor. Y acá estas figuras yo las saqué de Woolrich, que deben de estar ahí en el Classroom, el capítulo 2 de Woolrich, el capítulo 1, que me parece que es el mejor para este tema. Y entonces lo que me dice acá, me dice que es el valor esperado, ¿no? ¿Qué significa el valor esperado? El valor esperado era el promedio, pero si ustedes ven aquí, Woolrich nos les pone una rayita ahí. Si ustedes se acuerdan, cuando estábamos viendo probabilidad, quizás no se acuerdan tanto, pero cuando veíamos la probabilidad condicional usábamos esta rayita. Decíamos la probabilidad de A dado B. Esta rayita significa dado. ¿Dado qué? Me salió bien fea esta aquí. El dado qué. Entonces, el valor esperado dado un valor de X. Entonces, yo estoy prediciendo en promedio dónde pasaría, ¿no? Si ustedes como que si se dan la vuelta así, se pueden imaginar que acá, si le hacen como un dibujito 3D, una proyección, esto va a estar ahí, ¿no? Como justamente en el medio, ¿no? Como cuando estábamos con nuestras distribuciones, ¿no? Entonces ahí, si yo proyecto esto como en 3D, o sea, ahí sí se ve que está pasando por ahí. Entonces, claro, o sea, yo voy a tener como toda esta dispersión de los valores posibles de Y, como si tuviéramos una pequeña distribución, pero yo sé que paso sobre el valor promedio que debería de tener Y, dado ese valor de X, ¿no? Entonces, esto es como algo que vamos a tener claro de que estamos modelando medias, valores promedios, y eso lo vamos a ver con el tipo de distribuciones que nosotros vamos a trabajar. Bien, entonces ahí está nuestro método de mínimos cuadrados. Ya se los había dibujado en la clase pasada. Y entonces acá nosotros lo que sabemos es que Y o va a venir del valor de beta 1, de beta 0, contra beta 1, porque digamos, cuando nosotros teníamos a la muestra, usamos A y B, ¿no? Ya dijimos que para no equivocarnos con alfa y beta, le vamos a poner beta 0 al intercepto y beta 1 a la pendiente, ¿no? De nuestra línea recta. Entonces, el error, ¿no? Que es el error yo lo puedo escribir directamente como la diferencia del valor de Y contra su valor esperado.
Entonces, si nosotros nos imaginamos esa línea recta, esa distancia que yo dibujé en el error, es justamente esa diferencia, ¿no? Y si le elevo al cuadrado, son esos cuadritos que nosotros tenemos acá, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Se va a escoger los valores de beta 0 y de beta 1 de la población que minimicen estos errores al cuadrado. Entonces, ¿qué se va a hacer? Esto se va a derivar y se va a igualar a 0. No es una derivada muy compleja, es una derivada de una suma, entonces es algo que se puede hacer. Y de aquí salen esas fórmulas que ustedes vieron al principio de la sesión de la clase pasada, que veíamos que teníamos estas fórmulas. Esas fórmulas salen de ese proceso de minimización. Entonces, por eso son los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Ustedes lo van a ver en muchos lados como MCO. Ahí está, MCO, ¿sí? Mínimos cuadrados ordinarios, en inglés se llaman OLS, Ordinary Least Squares, ¿no? Entonces, son como las siglas de este método y tienen una propiedad que en Woolrich están muy bien explicados, que se llaman, que son los estimadores MELI, que son los mejores estimadores lineales, ¿no? Eso es otra cosa que también se puede comprobar, pero que no vamos a hacer, ¿no? Bien, entonces, porque yo estaba ahí con el afán en la clase pasada de que por favor hicieran esto de la ANOVA, de que por favor revisaran bien si habían entendido lo de la ANOVA, porque el modelo de regresión lineal va a tener su propia ANOVA, ¿sí? Entonces, hoy vamos a tener un modelo de regresión lineal que está asociado a nuestro modelo, ¿no? Entonces, hoy lo que vamos a tener es siempre una varianza dividida en partes, pero hoy las partes se van a llamar ligeramente diferentes. Lo que vamos a tener es que las fuentes van a venir dadas por el cuadrado, por la suma de cuadrados de la regresión, que es lo que nos va a decir la varianza explicada de las variables independientes en nuestro modelo, y otra parte que va a estar que se va a llamar la suma de cuadrados del error, que es la variación no explicada por nuestro modelo a partir de las variables que estamos incluyendo. Nosotros vamos a poner directamente una sola variable, nos vamos a quedar en esta clase con un modelo de regresión lineal simple, pero realmente se pueden hacer modelos de regresión lineal con muchas variables. Ahí le pueden preguntar a Iván, que es experto. Entonces, se pueden hacer muchos modelos de regresión lineal. Entonces, esa suma de cuadrados de nuestra variable, ¿no? La vamos a dividir, ¿no? Entonces, nuestra tabla se va a ver muy parecida, ¿no? Solo que vean que hoy la fuente son diferentes, ¿no? La fuente va a ser una fuente de la regresión. Como solo es una sola variable, entonces va a tener un solo grado de libertad. La otra fuente va a ser el error y que va a ser lo que no explica el modelo. Igual vamos a tener la suma de cuadrados de la regresión, la suma de cuadrados del error. Vamos a poder establecer la media de esas sumas de cuadrados y vamos a establecer también nuestro estadístico F, y yo también aquí voy a querer que esto sea mayor que 1, como en la ANOVA que nosotros habíamos visto en clases pasadas, ¿sí? Esto voy a querer que sea mayor que 1, ¿no? Ahí está. Entonces, nosotros vamos a sacar de ahí también, entonces, ¿cuál va a ser, cómo vamos a denotar hoy a esta prueba que nos va a dar esto? Esto se llama una prueba F, ¿no? ¿Y cuál es la hipótesis nula de que la hipótesis nula de esta prueba que le vamos a llamar F es que el modelo no es útil? Yo quiero rechazar esa hipótesis nula. El modelo no es útil para explicar nuestra variable Y.
Y la hipótesis alternativa es que el modelo es útil, ¿sí? Y podemos verlo entonces como un cociente de varianzas que me está dando la varianza del modelo contra la varianza residual, ¿no? Entonces vamos a tener estos elementos, ¿no? Voy a lanzar una encuestita para ver si esto ha quedado claro, si quieren que vaya un poco más lento. Por ahí tengo un no, dos no. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta nova y la otra nova que nosotros habíamos visto? La nova que nosotros habíamos visto teníamos una variable independiente que iba a ser un factor, ¿sí? Y que el número de grados de libertad iba a depender de cuántas categorías nosotros teníamos, cuántos grupos estábamos comparando. Acá, este test lo que se basa es en la varianza que está siendo explicada por mi modelo, ¿sí? El modelo va a tener dos grandes pruebas para ver qué tan buen modelo es, y esto es lo que nosotros llamamos una prueba global, ¿sí? Entonces, la prueba nova de un factor o one way, lo que va a hacer es permitirnos comparar las medias cuando las varianzas son iguales de un grupo de población, ¿no? De subgrupos de población en el comportamiento o desempeño de una variable dependiente. Yo acá en el modelo de regresión lineal tengo dos variables que son estrictamente cuantitativas, la X y la Y, ¿sí? En este caso nosotros tenemos una variable independiente que es cuantitativa y continua, y en el eje de las Y también, de tal manera que podamos hacer estos gráficos de dispersión. Entonces, lo que a mí me está diciendo es que si yo ajusto esa línea recta, ¿qué tanto voy a estar explicando el comportamiento de Y? Y entonces la fuente ya no es dentro de los grupos, sino que va a ser del modelo y residual del modelo. No sé si con eso te quedó más claro, Andy. Aquí, entonces lo que cambia son las fuentes. Si ustedes se acuerdan, cuando teníamos nuestra otra nova, teníamos dentro de los grupos, entre los grupos y dentro de los grupos, ¿no? Y así teníamos nuestra nova, ¿no? Era entre los grupos y dentro de los grupos, ¿no? En cambio, hoy lo que tenemos es que la fuente va a venir de la variación que está siendo explicada por el modelo usando la variable independiente, y la otra fuente va a ser la variación no explicada por el modelo, ¿sí? Pero de ahí, en esencia, se comporta bastante parecido. Entonces, esto es como si nosotros nos imagináramos la línea recta y uno dice, ¿qué tan bien ajusta la línea recta? ¿No? E incluso de esta misma tabla nova vamos a poder sacar una medición muy importante a la hora de ver nuestro modelo, que es el coeficiente de determinación R cuadrado, ¿sí? Para el caso de una regresión simple, solo para el caso de una regresión simple, es decir, que solo tienen una sola variable independiente, es la raíz, es el cuadrado del coeficiente de correlación que ustedes ya conocen, ¿sí? Coeficiente de correlación que se ve en estadística descriptiva, ¿no? Entonces, solo para ese caso. ¿Y cómo se calcula ese R cuadrado? Se calcula como el total del cuadrado, de la suma de cuadrados de la regresión entre el total de la suma de cuadrados, es decir,
este entre este. El R cuadrado es ese. Y entonces esto va a ser una proporción y nos va a decir la proporción explicada por el modelo, ¿sí? Entonces, y lo voy a poder interpretar así como explica el 5%, el 12% de la varianza. Y entonces eso nos va a dar dando un indicativo de qué tan bueno es nuestro modelo, ¿no? Y esto tiene que ver incluso con esto que nosotros veíamos cuando se llevaron estadística 2 conmigo y veíamos los gráficos de correlación. ¿Se acuerdan que habían puntitos y que jugábamos a decir qué tan fuerte era la correlación? Entre más cerquita estaban los puntitos de esa línea recta, la correlación era más fuerte. Y eso significa que nuestra variable X está explicando más el comportamiento de Y porque está más pegadita a la recta, ¿no? Es más como precisa, ¿no? Bien, entonces ya el modelo se va a componer de dos grandes pruebas. La prueba F, y esto nos va a dar, o sea, yo sé que suena así como súper complejo porque ya no es, cuando uno presenta un modelo no es una sola medida. Cuando nosotros decíamos diferencia de medias, decíamos, ah, es diferente, no es diferente y san se acaba, ¿no? Pero acá nosotros vamos a presentar la prueba F diciendo que mi modelo es útil. Luego vamos a poder decir, mire, estoy explicando tanto de la varianza. Y luego, otra manera de ver nuestro modelo es probando los valores de nuestros coeficientes calculados. El que nos va a depender que realmente nuestro modelo es útil o no es el valor del coeficiente de la pendiente, la inclinación, ¿no? Si nosotros tenemos diferentes relaciones, pueden ser negativas, pueden ser positivas, ¿sí? Aquí tengo mi variable X, aquí tengo mi variable Y, mi variable X, mi variable Y. Así la voy teniendo yo. Y entonces, esos son valores que a mí me van a estar diciendo cosas. Pero ¿cuál valor a mí me está diciendo que los valores de X no le hacen nada a Y? Cuando nosotros tenemos algo como así, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Yo estoy diciendo, mire, si yo cambio X que vaya de acá para esta otra X, se mueve para allá, veo que hay un cambio en X, pero eso no hizo ningún cambio en Y. Y sigue valiendo el mismo Y1 que está acá, ¿no? No cambió Y. Entonces, ese valor es el que nosotros, pues ahí no podríamos estar diciendo que mi variable X esté explicando a mi variable Y, porque cambia la variable X y Y no cambia nada, no le pasa nada, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, quiero ver si esta pendiente es igual a 0, pues estamos realmente pensando, bueno, si es igual a 0, lo que estamos pensando es que X no tiene una relación con Y. Entonces, por eso vamos a hacer pruebas de hipótesis acerca del valor del coeficiente, ¿no? ¿Cuál prueba vamos a hacer? Vamos a hacer una prueba unilateral, digo bilateral, porque así como hay una relación, aunque sea positiva o negativa, es decir, que si X aumenta, Y disminuye, o si X aumenta, Y aumenta, esta es positiva y esta es negativa, esas me van a estar diciendo algo de cómo se comporta Y dados ciertos valores de X. Pero cuando eso vale 0, pues no. Entonces, lo que voy a hacer es una prueba donde la hipótesis nula es que el valor de la pendiente de ese coeficiente 1 es 0 versus la hipótesis alternativa que el valor del coeficiente de esa pendiente 1 es distinto de 0. También vamos a poder calcular cosas con respecto al intercepto, pero sí nos va a decir una estimación sobre sus valores,
pero el intercepto a veces tiene sentido, a veces no tiene sentido. Ya vamos a verlo con el ejemplo que vamos a hacer de cálculo después del receso. Pero lo que vamos a pensar también en este caso es que si yo tengo un valor positivo o negativo, me está hablando del tipo de relación, pero que yo realmente pues necesito que sea distinto de cero, ¿no? La pendiente. El intercepto puede valer cero, sí puede ser un valor válido y no va a tener que ver con la utilidad de nuestro modelo, pero para la variable explicativa sí vamos a querer que sea distinta de cero, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta prueba de hipótesis? ¿Se acuerdan que he estado diciendo muchísimo de que estamos modelando la media y hay muchas cosas que tienen que ver con esa media? Entonces, vamos a hacer pruebas T, ¿sí? Vamos a hacer una prueba T para cada coeficiente va a tener su error estándar, que no les voy a poner la fórmula porque lo vamos a tomar directamente de lo que dé el output o el programa. Entonces va a haber un error estándar asociado a cada coeficiente, se calculan por ahí de cierta manera. Si quieren revisar en Mendenhall, está también bien explicado cómo se saca esos errores estándar, pero si ustedes se fijan, entonces aquí yo qué estoy haciendo en esta prueba de hipótesis. Esto me está hablando del intercepto. Y yo voy a hacer una prueba de si el intercepto es igual o distinta de cero. Entonces mi hipótesis nula, en este caso, es que mi intercepto vale 0 y mi hipótesis alternativa es que mi intercepto es distinta de 0. ¿Sí? Y si ustedes se acuerdan, cuando estábamos viendo prueba de hipótesis, nosotros decíamos, el valor, entonces, el valor objetivo es el valor que lleva la hipótesis nula. Entonces, está acá. Era mi estadístico calculado menos el valor objetivo entre el error estándar. Y les dije, eso va a ser igual para un montón de pruebas de hipótesis que están basadas en la media. Entonces, yo tengo mi estimador menos el valor objetivo entre mi error estándar. Y eso se va a comportar como una T o como una Z si tengo una muestra bastante grande. Entonces yo este T también voy a venir y lo voy a poder comparar, ¿no? Voy a tener zonas de rechazo. Y voy a comparar ese T, ¿no? Y voy a tener acá un valor de 0, ¿no? Y aquí yo voy a tener tantos valores a la izquierda o a la derecha, dependiendo de cuánto me dé. Y entonces así yo voy a calcular este estadístico de prueba T. A ver, chicos, ¿por qué? Cuéntenme. Voy a finalizar la votación y voy a volver a preguntar, a ver si estos 4 nos quedaron más claros y si no, pues que me digan dónde, porque después vamos a empezar con una parte práctica. Por ahí tengo un no. Tengo 2 no. Entonces no es el no tímido de siempre. Entonces, cuéntenme en lo que arreglo una cosa acá.
Me faltan 5 votos. Cuéntenme, muchachos. Esos 2 no los quiero dejar ahí. Entonces, tenemos ya que vamos a ajustar esa línea recta. Vamos a ver qué tanto esta línea recta puede explicar el modelo con significancia estadística. Para eso vamos a utilizar distribuciones de probabilidad. Vamos a hacer una prueba F para explicar qué tanto de la varianza estamos modelando, qué tanto estamos explicando la varianza de nuestra variable dependiente. Y vamos a, y vamos a hacer pruebas para nuestros coeficientes, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, y lo vamos, me tardé un poquito menos hoy explicando esta parte, en la mañana me hicieron más preguntas, entonces me tardé más. Vamos a irnos a nuestro Excelito. ¿Se acuerdan de nuestro Excelito? No, ya lo habían dejado olvidado por allá. Entonces, vamos a abrir nuestro Excelito y vamos a hacer un ejercicio de regresión ahí, bastante simple, con unos casos estatales, que nos va a dar un caso de un par de 32, ¿no? De 32 casos que vamos a tener por ahí. Déjenme, pego los datos. No está gritando, no lo oyen, ¿verdad? Hoy sí, le voy a poner acá regresión. Y hoy sí comparto. Lo voy a poner es la última hoja y vamos a hacer esta regresión, ¿no? Aquí tengo yo mis datos sobre todos los estados y lo primero que vamos a hacer es hacer un pequeño gráfico de dispersión, a ver si ustedes se acuerdan cómo hacíamos los gráficos de dispersión, ¿no? Para hacer los gráficos de dispersión, aquí yo tengo el grado de escolaridad, las jornadas laborales muy largas y la informalidad laboral. Voy a tratar de explicar la informalidad laboral a partir de mi variable independiente, el grado de escolaridad, ¿no? Por si esto que nos dicen que a lo mejor pues nos puede llevar a mayores niveles de formalidad, pues tener más estudios. Entonces, selecciono mis 2 variables, primero la Y y luego la X, y le voy a dar insertar gráfico, y ahí está. Miren, ya sabe que como las 2 variables son cuantitativas, me hizo ahí los puntitos, ¿no? Cada puntito es uno de nuestros estados que nosotros vimos, ¿no? ¿Y qué me está diciendo este análisis, no? Que pues yo me puedo imaginar acá que hay una relación negativa, ¿no? A mayor informalidad hay menores grados de escolaridad promedio. Aquí vamos a asumir que estos estados provienen de una muestra aleatoria, lo cual no, pero para que sea más claro lo vamos a hacer. Le voy a decir que me le ponga la línea de tendencia y esta es la línea que nosotros vamos a encontrar, ¿sí? Esa línea es la que nosotros vamos a encontrar. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer, no? Esto, ¿se acuerdan que nosotros habíamos instalado un paquete al inicio de clases que se llamaba XL Miner Analysis Toolpack? Y si no, pues se van a complementos y ahí en gestionar pueden poner el nombre y ya lo instalan. Le voy a dar Start y este funciona como el Excel
donde nosotros tenemos las diferentes que se llama análisis de datos. Entonces es un complemento que tiene Excel y este es igualito, hasta los mismos errores tiene. Entonces me voy a ir acá. Si ustedes ven, también pueden hacer ANOVA, acá correlaciones, estadísticas descriptivas, pueden hacer un montón de cosas. Es bastante intuitivo porque nos va preguntando dónde están nuestros datos. Entonces le voy a dar la regresión lineal y le voy a decir, bueno, primero mi valor de mi variable dependiente, que es la que yo quiero explicar, la que está en el eje de la Y es la informalidad laboral. Entonces es esta que está aquí en la G. Y voy a tratarla de explicar con los grados de escolaridad. Entonces voy a seleccionar acá. Me espero aquí un ratito que cambie. Y le voy a decir que me dé, que le puse las etiquetas, ¿no? Porque le puse la primera fila, G1 y allá. Y le voy a decir dónde la quiero, que me aparezca todos los resultados. Yo le voy a decir que acá, ahí en la J, y le voy a decir OK. Ay, no. Miren, ahí está, ¿no? Y esto es como el output tradicional. Ya después le puedo enseñar de otros paquetes y obviamente en R, ¿no? Cómo vamos a llegar a ver este output. Pero siempre va a haber la parte de la ANOVA y la parte de estos errores. Aquí vienen algunos estadísticos que vamos a ir viendo qué significa. A ver, voy a volverlo a hacer, ¿sí? Entonces, voy a seleccionar donde está mi Y, mis 30 estados. Voy a poner acá. Voy a seleccionar donde está mi X. Voy a seleccionar donde quiero que empiecen mis resultados. Y acá después ya vamos a ver esto, para qué sirve cuando estemos viendo la parte de los supuestos. Y le voy a dar OK. Y ahí tengo yo mi regresión lineal con Excel, ¿no? Obviamente, pues es fácil porque no tenemos tantos casos. Imagínense estar ahí seleccionando los 150,000 casos del ENOE y ustedes están ahí dándole, o sea, no es tan práctico. Después Excel, cuando tenemos muchos casos, ustedes tienen poquitos casos, sí va a ser bastante práctico, ¿no? Entonces, así es como nosotros hacemos el modelo de regresión lineal. Lo importante es lo que nosotros vamos a tener acá de resultados y ya vamos a ir viendo de dónde aparecen todos estos resultados, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, aquí está la ANOVA, ¿no? Aquí está, que me dice, bueno, que hay una fuente que es de la regresión y otra es de los residuos. Aquí están los grados de libertad, que dijimos que como solo tenemos una variable es 1, ¿no? Y por tanto, nos queda aquí n-1, la suma de los cuadrados, la media de esos cuadrados, el estadístico F, y acá ya nos ponen la significancia. Y luego acá nosotros tenemos el intercepto y el grado de escolaridad. Con esto yo puedo imaginarme cómo es esta línea de acá. Esta línea de acá, quiero ver si acá en el otro, en Excel, si hay manera de poner que me ponga... Buscar R cuadrado, dice. Buscar ecuación. Ahí está, miren, ahí está. Justamente esa línea que me dice es punto 14, el intercepto es 0, el intercepto es 1.4 y la pendiente es negativa, punto 11. Entonces, vamos a generar más y vamos a disectar esta tabla ahorita que vengamos de receso. Vamos a dar un receso ahorita de 10 minutos para que
analicen aquí este Excelito un ratito y vamos a ver cada una de estas celdas, qué es lo que nos está diciendo y de dónde salen esos datos, ¿sí? Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla y volvemos a las 6:06. Ahí estamos por acá de nuevo. Voy a volver a compartir nuestra hojita. Y hoy sí, vamos a disectar todo esto, ¿no? Entonces ya vimos, ¿no? ¿Cuál es el intercepto que nos está diciendo? Es el valor cuando equivale 0, o es decir, el grado de escolaridad. Acá no tiene mucho sentido y esto puede pasar con los interceptos. A veces no los podemos interpretar bien. Piensen que acá lo que me está diciendo es que si tuviéramos un estado que tuviera 0 grados de escolaridad, nos estaría diciendo que el 144% de la población está en la informalidad, lo cual no tiene sentido porque está más de 1. Si ustedes ven la informalidad está en porcentaje, entonces esto es 0.4, 0.37, entonces es cuánto de la población ocupada está en términos de eso, ¿no? Empecemos con la ANOVA, ¿no? Entonces, nosotros vimos que ese R cuadrado, veamos este que está acá, nos está diciendo el porcentaje que estamos explicando. Es decir, que nosotros a partir del nivel de escolaridad estamos explicando alrededor del 60% de la varianza, ¿no? Veamos de dónde sale este valor, ¿no? Si ustedes se acuerdan, dijimos que eso era lo que explica la regresión sobre el total de la varianza. Entonces, mi R cuadrado va a ser este valor entre este. Ahí está, miren, igualito, ¿no? Y si yo le saco raíz a este valor, ahí, ojo que la raíz aquí siempre nos da solamente la raíz positiva, ¿no? Entonces, esta sería la correlación, pero en valor absoluto. Porque nosotros, si sacamos la correlación, nos va a dar este mismo número que está acá, pero es negativa, ¿no? Si nosotros sacamos por acá la correlación con una fórmula, vamos a ver que la correlación el coeficiente de correlación de Pearson me dice que ponga los datos de una variable y luego los de la otra. Voy a quitar el 1. Ahí está. Entonces, se fijan, la correlación es negativa, ¿no? Es una correlación fuerte la que estamos modelando, ¿no? Entre el grado de escolaridad promedio de los estados y su nivel de informalidad laboral. Bien. Entonces, ya sabemos de dónde salen estos dos números. El único que se le voy a quedar debiendo es porque nos va a servir para las regresiones que son múltiples, no para esta, ¿no? Bien, y acá lo vamos a sacar al ratito porque para eso necesito sacar los errores. Bien, entonces acá nosotros lo que tenemos en la prueba de la ANOVA es que ya sabemos el porcentaje que estamos explicando, tenemos nuestro valor de F y nuestra significancia. Voy a escribir la hipótesis, pero hoy las hipótesis en términos del problema que estamos estudiando. El modelo no es útil para predecir la informalidad laboral, ¿no? Y la hipótesis alternativa es que el modelo es útil para predecir la informalidad laboral. Bien, entonces tomando en cuenta esta ANOVA y su prueba, obviamente ya se imaginan lo que les voy a preguntar.
Vamos a ver ahí, me faltan un par de votitos. Están 3 votos, pero lo voy a cerrar ya porque vamos 2 minutos y voy a compartir los resultados. Miren, el 18 de 23 dijeron correctamente que se rechaza, ¿no? Esta es la probabilidad, este es el valor P, siempre va a venir a la par de la F, ¿no? Entonces la F, si ustedes se imaginan, cuando nosotros estamos haciendo esta comparación, lo que estamos comparando es la media del cuadrado de la varianza explicada por el modelo y la residual. Este valor viene, este punto 44 viene justamente de ese, de ahí, ¿no? Punto 44. Ese es nuestro cociente y nosotros lo que queremos es que sea mayor que 1, ¿no? Nosotros queremos que eso sea mayor que 1. Entonces, si ustedes se fijan, pues 44 es un valor bastante grande, ¿no? A pesar de que tenemos una muestra chiquita, tenemos esa significancia de 0.00, ¿no? Entonces, acá nosotros estamos diciendo que rechazamos la hipótesis nula y que nuestro modelo es útil para predecir la informalidad laboral, ¿no? El incluir como variable independiente a nuestro grado de escolaridad es útil, ¿no? Entonces, bien. Luego ya tenemos acá la parte de los coeficientes, ya la analizamos, ¿no? De los valores, pero vemos que acá vienen acompañados de sus errores estándar y sus valores T, sus estadísticas. Aquí miren, este es chistoso porque esto también tiene de error el mismo Excel que pone 2 veces los intervalos de confianza, no sé por qué, ¿no? Ahí está. Entonces, este es el intervalo de confianza asociado a cada uno de nuestros coeficientes, ¿no? Entonces, igual tenemos nuestros p-values y todos nuestros elementos. Me voy a traer las fórmulas de dónde salió el T para que ustedes lo vean allí. Y vamos a hacer el cálculo de nuestro T. Tanto para beta 0, que es nuestro intercepto, como para nuestra pendiente, ¿no? Ahí tenemos el intercepto, ya me traigo el otro. Entonces, si ustedes se fijan, acá viene el error estándar de cada uno. Entonces, ¿de dónde sale esa T? Esta T va a salir de el valor de mi coeficiente menos su valor objetivo, que siempre va a ser 0 en estas tablas, entre su error estándar. ¿Sí? ¿Ven? Y el T de este va a ser igual el coeficiente menos su valor objetivo, que va a ser 0. Yo quiero saber si esa pendiente va a ser igual a 0, entre su error estándar. Ahí está, ¿no? De ahí salen esos valores T, ¿no? De que nosotros hagamos esa operación. Voy a hacer esto un poquitito más grande para que lo vean mejor. Pensé que se había borrado. Ahí está. No sé por qué desde la mañana me anda fallando el T, la distribución T.
y no me sirvió ni en la otra, entonces vamos a dejar ahí, ¿no? Bien, entonces, a partir de este T se sacan los p-values correspondientes. Vamos a escribir las hipótesis de cada una de estos valores. Cuando ustedes ven un p-value, recuerden que a cada p-value le va a corresponder siempre una prueba de hipótesis. Y aquí tenemos varios, ¿no? Ya sacamos el p-value de la primera tabla y aquí hay dos p-values, entonces significa que hay dos hipótesis. Entonces voy a decir, mi hipótesis nula, aquí para que ustedes no se pierdan, acá este es beta 0, este es beta 1. Mi hipótesis nula es que beta 0 es igual a 1. Mi hipótesis alternativa es que beta 0 es igual a 1, igual a 0. Mi hipótesis nula es que beta 0 es distinto de 0. Y acá mi hipótesis nula es que beta 1 es igual a 0. Y mi hipótesis nula acá, mi hipótesis alternativa es que beta 0, beta 1 es distinto de 0, ¿no? Entonces, tomando en cuenta estos t's y estos p-values, díganme si para el intercepto rechazamos o no rechazamos esta prueba de hipótesis. A ver, me faltan 5 votos. Voy a dar 10 segundos más. Bien, finalizo y comparto los resultados y me sigue preocupando. Recuerden, aunque no tengan claridad de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, siempre p-values chiquitos rechazan la prueba de hipótesis. Entonces, llevamos 4 o 5 meses diciendo que p-values chiquitos, valores de p, del p-value, de la significancia, son chiquitos y aquí este es 0. Y hay 4 personas que ponen que no se rechace. Por favor, ¿dónde está la confusión? O sea, si me dicen para ver cómo podemos resolver esto, porque pues sí es un valor bastante chiquito, ahí está 0, ¿no? Si ustedes se fijan, incluso aquí es 0, pero si se ponen acá, miren nuestro amigo e a la menos 1, e menos 11, porque se tiene que mover, es 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿no?
Entonces, si es en serio, o sea, no es posible que llevemos 2 meses hablando del p-value y que yo todas las clases diga que valores de p-values chiquitos rechazan la hipótesis nula y que todavía hayan personas que me digan esto y que no hagan preguntas acerca del p-value. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué se confunden al ver el valor de 0 y dicen que no se rechaza? ¿Dónde está la confusión? Bueno, eso o no están en clase y ponen cualquier respuesta, ¿no? Veamos esta, ¿no? Entonces, acá, ¿esto qué significa, no? Yo, al no rechazar la hipótesis, entonces puedo hablar de los valores de este intercepto. Entonces, se rechaza la hipótesis nula. Entonces, puedo interpretar el intercepto y lo que me está diciendo es que cuando un estado tiene 0 grados de escolaridad promedio, los ingresos, digo, los ingresos, la informalidad será de 1.44 o 144%, que no tiene sentido. Muchas veces el intercepto es una cuestión matemática, ¿no? Si nosotros nos vamos a la gráfica, nos podemos imaginar, o sea, porque no hay nadie, no hay ningún estado que tenga 0, pero si nosotros como que siguiéramos sobre esta línea, cuando llegara a 0, pues sería ese valor, ¿no? Bien. También, si ustedes gustan, se puede leer en términos de, dado que aquí ya nos está dando los intervalos de confianza, que los intervalos de confianza también se van a sacar como como es de 0.96, como 1,96 por mi error estándar más para el intervalo. Bueno, no es realmente 1.96 porque tengo la t, pero la t me está fallando. A ver, si me voy a la distribución t, aquí sería mi valor de... Entonces sería por el error estándar más de acá. Ahí está. Me hace falta un par de cositas, pero nada grave, ¿no? 1.72. Y si lo hago negativo, ¿no? Ahí está el 1.16. Hay un par de cosas de... Entonces, de ahí sale, ¿no? Entonces, también, como nos dan los intervalos de confianza de este valor, puedo decir que con un 95% de confianza, cuando los estados tienen un nivel de escolaridad de 0, la informalidad ascendería a ascendería entre 116% y 172%. Ustedes ven en los modelos, o sea, estamos como usando todas las cosas que ya habíamos visto, ¿no? Bien, esto es con respecto al intervalo, al intercepto. Vamos a ver qué pasa con el caso de la pendiente, ¿no?
Entonces, les voy a preguntar si se rechaza o no se rechaza esa hipótesis que tiene que ver con la pendiente, con el beta 1, ¿sí? Con este p-value. Faltan 6 votos. Bien, voy a cerrar ya porque ya pasaron 2 minutos y medio y voy a compartir los resultados. De nuevo, hay 4 personas que dijeron que no se rechaza y acabo de dar la explicación de que p-values chiquitos rechazan la hipótesis nula y 4 personas de nuevo me dicen que no se rechaza. Entonces, acuérdense que el p-value siempre se compara contra los valores de significancia que hemos estado trabajando, el 0.05, el 0.001. Entonces, no, o sea, no sé cómo, por qué seguimos teniendo este error. Entonces, pongan un poquito más de atención en la pregunta que les hago y en los valores que estamos viendo. Bien, entonces acá, este p-value que es súper chiquito va a rechazar la hipótesis nula de que nuestra pendiente es igual a 0. Entonces, nuestro modelo es significativo, ¿no? Nuestro coeficiente es significativo, entonces lo vamos a interpretar, ¿no? Entonces, se rechaza la hipótesis nula. El coeficiente es estadísticamente significativo. ¿Y esto qué va a decir? Digamos, en cristiano, ¿qué le vamos a decir a una persona? Le vamos a decir, ojo, como es una pendiente, lo que nos está diciendo es la tasa de cambio. ¿Y qué necesitamos saber? ¿Cómo ha sido medida nuestra variable independiente y nuestra variable dependiente? ¿Por qué? Porque es una tasa de cambio, ¿sí? Entonces, por cada grado de escolaridad que aumente un estado de la República, el nivel de informalidad se reducirá un 11%, ¿no? ¿Por qué yo sé que un 11%? Porque esto lo leyó como proporciones y entonces lo puedo mandar a porcentaje, ¿no?
También, igual que en el otro, nosotros podemos leer los intervalos de confianza también porque están acá. Entonces, ven que son completamente negativos, el 0 no es un valor posible, también eso nos está indicando su significancia estadística, y entonces nosotros podemos decir con un 95% de confianza, cuando se aumenta un grado de escolaridad, los estados de la República reducen el nivel de informalidad entre un 14% y un 7%. Ahí está. ¿Sí? Voy a hacer una pregunta sobre si cómo interpretamos esta parte de los coeficientes quedó claro. Por ahí tengo un no. Estoy pendiente de los chats por si tienen alguna duda o si quieren tomar la palabra, también recuerden que siempre pueden tomar la palabra. ¿Sí, Carla? Profesora, lo que saca en la interpretación donde dice la informalidad será de 1.44, ese dato no identifico de dónde lo toma, solamente eso y ya. Este de acá es el valor del coeficiente, ¿sí? Entonces, okay, como está en proporción, porque esto es una proporción, porque es el porcentaje y la proporción de personas, entonces por eso 1.4 la puedo leer como 144, ¿sí? Y el 11 viene de acá, le pongo negativo, o sea, y pongo se reduce, y si ven esto también está negativo, ¿verdad? Estoy acá. No se pueden poner como flechitas acá. O sea, sí, pero no se entiende. Mi flechita. Que no está tan fácil de meter. Porque no la puedo mover. Bueno, en fin. Entonces, este va de acá, ¿sí? Voy a poner otro colorcito. Y acá el mismo colorcito para que se ubiquen. Es muy parecido. Bueno, sí, un 8%. Aquí realmente había puesto 14. ¿No? Vamos a poner decimal para ver.
7.9. Ay, gracias. Anónimo no sé qué. Bien. Entonces, ¿qué nos hace falta? Bueno, a este les dije que se lo iba a deber. Le voy a poner otro colorcito para que no se confunda con este. Este se los dejo pendiente. Así. Este está pendiente. ¿Qué colorcito le ponemos al pendiente? Un amarillo, ¿no? Ese está pendiente. Pero este sí lo vamos a sacar. Y ya con eso terminamos. ¿Qué vamos a hacer? Voy aquí a meter 2 filas, porque lo que voy a sacar es mi informalidad gorrito, o sea, mi Y gorrito, lo predicho, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar los mismos coeficientes y para cada uno de los valores voy a predecir, ¿no? Entonces, voy a predecir esta línea recta, ¿no? Entonces, voy a sacar mi Y gorrito para poder sacar los errores. Entonces, para cada grado de escolaridad, yo lo tengo que multiplicar por su coeficiente más el intercepto, ¿no? Entonces, por ejemplo, para Aguascalientes, estaría prediciendo este modelo que Aguascalientes tiene un 8.39 grados de escolaridad. El modelo me está prediciendo a partir de su línea recta que debería de tener 48% de niveles de escolaridad. Pero si ustedes ven, la realidad es que tiene el 40, ¿no? Entonces, esto va a ir cambiando, ¿no? Entonces, para poderlo ir moviendo, lo que voy a hacer es fijar estos valores. Si ustedes conocen un poquito Excel, así se fija, de tal manera que cuando lo copio no se va a mover ahí, solo se va a mover las otras, y voy a hacer mi Y gorrito, ¿no? Ay, perdón, aquí se me fue, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces ahí tengo yo todo lo predicho, ¿no? Entonces, a partir de esto yo voy a poder sacar el error, ¿no? El error es justamente ese valor que nosotros, el valor observado menos lo predicho, ¿no? Entonces mi error va a ser igual a mi Y observado menos mi Y gorrito, ¿no? Entonces voy a sacar la diferencia, ¿no? Lo observado menos lo predicho es en lo que me equivoqué, ¿no? Entonces voy a hacer esto, ¿no? Bien, entonces saquemos ahí el promedio para ver si le pegamos como los economistas que se fueron a casar, y voy a sacar el promedio, y ahí me dice que en efecto el promedio es muy, muy cercano a 0. Y la desviación estándar de este error sí, hoy sí me está funcionando. Eran en la mañana, el Excel me la jugó tan mal. Así que les voy a decir a los chicos que vean nuestra grabación mejor. Voy a sacar la desviación estándar. Dijimos que esta desviación estándar iba a ser importante porque, pues sí, una cosa es que nosotros sabemos que en promedio le vamos a pegar porque esa línea recta está basada en los promedios. Entonces, casi siempre ese valor va a ser muy cerquita a 0, ¿no? Va a ser raro que no sea cerquita a 0. Pero nosotros vamos a querer que esas desviaciones no sean tan grandes, ¿no? Porque si son muy grandes, la desviación estándar, entonces pues quiere decir que los puntitos están como muy lejanos a la recta, ¿no? Entonces ahí está la desviación estándar, y si ustedes se fijan, esto coincide con esto, ¿no? De ahí sale ese valor. Poner un moradito y aquí un moradito, ¿no? Entonces, el error estándar es literalmente la desviación estándar de los errores, ¿no? Entonces, estos errores también nos van a servir un montón para evaluar los supuestos. Ya vamos a ver acerca de los supuestos, qué es lo que nosotros tendríamos que hacer. Y en la siguiente clase vamos a hablar sobre los supuestos. Bien, no hemos hablado de los supuestos y son bien importantes. Voy a preguntar si quedó claro esto de los errores, ¿no? Porque yo creo que la ventaja que tiene Excel es que ustedes están viendo los datos, ¿no? Es como, ahí están.
Entonces, si ven, este ya es un modelo más complejo, ¿no? Porque vamos a tener ajustes globales que van a ser el R cuadrado y la prueba F, y luego vamos a tener que interpretar los coeficientes, ¿no? Y ustedes, si se fijan, pues lo pueden hacer con Excel también. Déjenme mostrarles cómo sería con Excel para aquellos que usan el Excel. Creo que aquí tengo todos los datos. Déjenme ponerlo un poquito más grande. En Excel lo que tienen que revisar es que en datos, en herramientas de análisis, esté el complemento de herramientas para análisis, ¿sí? Entonces, cuando ustedes abren eso, pues les sale un menú parecido al que vimos, ¿no? Y ahí ustedes también pueden buscar su regresión. Y acá van a poner sus variables. Yo aquí tengo un montón de variables porque no solo ocupé estas, entonces... si ven la informalidad, me dicen, aquí está. La informalidad laboral, voy a ponerla en la Y. Y luego en la X voy a buscar. Para los que a veces, porque a veces me preguntan, ¿y cómo lo hacemos en Excel? Y esto es una cosa que también puede ser interesante porque aquí está el grado de escolaridad. Porque ustedes un Excel siempre lo van a tener a la mano, ¿no? Y le voy a decir que me le ponga, que tiene, le voy a poner nivel de confianza y le voy a decir que por favor me lo ponga en una hoja nueva. Y miren, ¿ve? Es exactamente igual, nomás que hoy me lo puso en español. Y si ustedes ven, hasta el doble intervalo me dijo igual, ¿no? Entonces, es muy útil que pongan este. Déjenme ver si en PC cómo se ve. Para activarlo en PC, creo que se pueden ir aquí a opciones, complementos, herramientas para análisis, ir, y ahí, que esté herramientas para análisis, y ahí en datos aparece análisis de datos, y también ahí aparecen estas cosas, ¿sí? Listo. Por si en algún momento no tienen RStudio Cloud, no tienen, tienen que hacer así una regresión de vida o muerte, ya agarran el Excel y hasta podrían hacer así con rápidamente su regresión. Bien, entonces chicos, nos vemos el día viernes, ¿no? Entonces el viernes vamos a discutir los supuestos de este modelo, ¿no? Vamos a ver si podemos cantar victoria, ¿no? Estamos explicando el 50% de la varianza, es un modelo buenísimo. Vamos a ver qué tal, ¿sí? Listo, y nos vemos el viernes. Bye. Muchas gracias. Gracias, adiós. Gracias, profesora. Bye.